Dos fotografías, la primera de ellas en blanco y negro tomada en 1943, la segunda ya en color se tomó medio siglo después, ambas en el Salón Mudéjar del actual rectorado de la Universidad de Córdoba. La primera generación de grandes maestros de la Escuela de Veterinaria Cordobesa y la segunda ya de esta reconvertida en facultad han servido de argumento al catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Córdoba, Rafael Jordano, para escribir un libro que forma parte del fondo bibliográfico del Servicio de Publicaciones de esta institución académica. La primera de las instantáneas recoge el momento en el que se conmemora el paso de la escuela a Facultad de Veterinaria, pasando así a estos estudios a un nivel superior. El argumento del libro es en torno a dos fotografías históricas que reflejan estas dos generaciones. La primera fotografía tiene lugar a primeros de los años 40 y el motivo de esa fotografía es conmemorar el paso de Escuela de Veterinaria a Facultad, que se produce en 1943. Y con ese motivo, y en este mismo lugar que ahora mismo nos encontramos, la actual Sala Mudéjar del Rectorado, entonces Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria, pues se hizo esa primera fotografía. La hizo una fotógrafa profesional de Córdoba, Rosalía Montilla, y la segunda es una fotografía que se hace medio siglo después. En este caso se hace a primeros de los 90 y ya lo retrata a la segunda generación de grandes maestros. El libro, a propósito de dos generaciones de grandes maestros de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, explica de forma detallada cuáles han sido los emplazamientos de dicho centro educativo de la Universidad Cordobesa en sus 166 años de historia. Han sido tres. Cuando se fundó la Escuela de Veterinaria se ubicó en pleno barrio de San Pedro, en la calle Encarnación Agustina. Allí estuvo hasta 1941. El libro, antes de hablar de estas dos generaciones de grandes maestros, hace un recorrido por los diferentes emplazamientos que han tenido los estudios de veterinaria en Córdoba desde su fundación en 1847. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. En ese momento se funda la Escuela de Veterinaria de Córdoba y se hace en un edificio que se llamaba el Hospicio Viejo y que está en el barrio de San Pedro, Encarnación Agustina, esquina Regina. Ahora mismo figura una placa en parte en los muros que delimitan el colegio, el actual Colegio de Educación Especial Virgen de la Esperanza. El patio de las instalaciones deportivas pues está rodeado por los muros, parte de los muros de la vieja escuela. Y allí figura una placa alusiva a ese lugar que por iniciativa de la Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria se colocó allí en marzo del año 2012. Más tarde, hasta 1999, la sede de la Facultad de Veterinaria se situó en el hoy rectorado en la avenida Medina Azahara. Las obras de este singular e histórico edificio se aprueban en 1914, pero no es hasta 27 años después, pasada la Guerra Civil, cuando se trasladan los estudios de veterinaria hasta este lugar. El segundo emplazamiento de los estudios de veterinaria en Córdoba es en el edificio en el que nos encontramos. Este hermosísimo edificio de estilo neomudéjar de la avenida de Medina Azahara. La obra, el proyecto mejor dicho, de este edificio se aprueba en 1914, pero por muchas vicisitudes la obra no finalizan hasta 1936. Lamentablemente, y debido a la contienda civil, pues entonces el edificio no pudo ocuparse hasta 1941, ya que en esa época pues fue un acuartelamiento militar y también polvorín en los sótanos del propio edificio. Es decir, que hasta el año 1941, aunque el edificio realmente ya estaba construido, no se produce el traslado desde el emplazamiento del barrio de San Pedro al emplazamiento de Medina Azahara. En este edificio se realizaron las dos fotografías que han servido de argumento para el libro porque hubo una fecha clave, 1943, que es cuando ya se le reconoce a lo que hasta entonces había sido Escuela de Veterinaria durante casi un siglo el rango de facultad. Hoy todavía, en la fachada principal de este edificio, se puede observar una lápida de mármol en la que figura Facultad de Veterinaria 1941-1999. Hay que decir que este bellísimo edificio
fue restaurado, rehabilitado, mejor dicho, por el arquitecto Gerardo Olivares, y actualmente, desde el año 2007, es el rectorado de la Universidad de Córdoba. En 1999 se produce el traslado de forma gradual hasta su actual ubicación en el campus de Rabanales. El campus universitario de Rabanales se diseña de acuerdo con el modelo departamental anglosajón, pero efectivamente la Facultad de Veterinaria, además de departamento, tiene una serie de edificios singulares en el campus universitario de Rabanales, como son el Hospital Clínico Veterinario Profesor Santisteban, precisamente se le da el nombre de uno de los grandes maestros de la segunda generación, el edificio de sanidad animal, edificio de producción animal, etcétera, ¿no? El libro desvela las biografías de dos grupos de insignes profesores que en distintas épocas destacaron como ejemplo de vocación y de saber hacer docente e investigador. Precisamente en los jardines del actual rectorado hoy día se conserva un busto dedicado al maestro que lideró en la primera generación, que recoge la fotografía histórica que sirvió de argumento al libro, don Rafael I. Martínez de Arizala. Precisamente en los jardines, preciosos jardines de este edificio de Medina Zahara, podemos encontrar un busto que recuerda a ese insigne maestro de maestros que ha sido el profesor Castejón y Martínez de Arizala. Esta primera generación agrupa a los profesores Infante Luengo, Martín Ribes, Saldaña Sicilia, Castejón y Martínez de Arizala y Aparicio Sánchez. En la segunda aparecen los profesores Jordano Barea, Castejón Calderón, Medina Blanco, Santisteban García y Gómez Cárdenas.